Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hola, quienes hablan es el pastor Franklin Ramírez y pues estamos aquí como siempre lo hemos estado haciendo para edificar tu vida, para ser de bendición a tu vida, y quiero hoy continuar con la serie que hemos empezado sobre los 5 ministerios. Si te has perdido alguna de las enseñanzas, puedes comunicarte con nosotros, con los encargados de este medio de transmisión, para que también podamos hacerte llegar las otras enseñanzas que tienen que ver con los 5 ministerios. Hoy quiero entrar más específicamente a lo que son los propósitos del ministerio quíntuple. Y en Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el primer propósito del ministerio quíntuple, o los 5 ministerios de Cristo dado a los hombres, es equipar a la iglesia para hacer el trabajo, la obra del ministerio. Quiere decir, amado creyente, de que Dios nos ha capacitado a nosotros para que hagamos una capacitación, un equipamiento a todos aquellos creyentes que asisten a nuestras iglesias. Se podría también traducir: a fin de capacitar o equipar a los santos para funcionar efectivamente en los distintos ministerios de una iglesia local, para que así el pueblo de Dios sea fortalecido. Voy a repetir esta otra traducción de la Biblia, según Efesios capítulo 4 y verso 11. Dice: a fin de capacitar o equipar a los santos para funcionar efectivamente en los distintos ministerios de una iglesia local, para que así el pueblo de Dios sea fortalecido. Aquí vemos lo siguiente en lo que se refiere al plan de Dios. El plan de Dios es equipamiento, ministerio y edificación. Dios entonces está diciendo: equipamos a la gente para que funcionen en el ministerio correctamente, y entonces la iglesia, el creyente, será edificado. En otras palabras, equipamiento produce ministerio, el cual produce edificación de la iglesia. O también podemos verlo de la siguiente forma más completa, para que podamos mirar todo el cuadro desde los primeros versos del capítulo 4 de Efesios. Cristo dio a los hombres ministerios quíntuples para que equipen, para que otros puedan ministrar, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Quiere decir que el ministerio quíntuple equipa, o sea, capacita a la iglesia. El evangelista capacita para que la iglesia funcione evangelísticamente. El pastor adiestra a los santos para que entonces otros puedan ser edificados, puedan cuidarse y puedan ser ministrados. El maestro capacita a los maestros en potencia en la iglesia para que entonces tengan profundidad en la palabra de Dios. El profeta equipa a otros para ejercer el ministerio profético. El apóstol debe poder equipar en cualquiera de las áreas, pero su especialidad es capacitar a los santos en lo que es el fundamento, en lo que es la revelación, en lo que es la obra misionera, en lo que es el trabajo al cuerpo de Cristo. Otro segundo propósito del ministerio quíntuple, y recuerden que hablamos de que el ministerio quíntuple es el ministerio que es translocal, que va más allá de la iglesia local. Entonces, un segundo propósito es llevar a la iglesia a la unidad de la fe. Dice Efesios 4, verso 13.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en versión de las Américas. Los ministerios quíntuples deben de ser personas que busquen fomentar la unidad espiritual en las ciudades, en los lugares donde nos encontremos. Donde haya iglesia del Señor, ahí el ministro que esté allí debe de ser un ministro de unidad, que busque la unidad del cuerpo de Cristo. Hay algunos a veces que se centran mucho en la iglesia local, que están muy enfocados en lo suyo. Algunos a forma inclusive de crítica llaman a esto que están edificando su propio reino. Y la verdad, tenemos que enfocarnos sí en nuestra iglesia local, pero no tenemos que dejar de lado uno de los propósitos principales del ministerio, que es ser un instrumento de unidad. Tenemos que apoyar todo lo que está siendo hecho a nivel ciudad. Tenemos que ser gente de unidad. Sí, hay diferencias, sí, hay a veces cosas que nos molestan, pero esas cosas hay que tratar de dejarlas de lado, porque Dios nos llama a que seamos solícitos en guardar la unidad. Eso habla de esfuerzo, eso habla de negación, habla de sacrificio, habla de inversión de tiempo, de dinero, para que entonces la unidad pueda ir siendo llevado. Recuerde esto: donde hay unidad, habrá avivamiento. Cuando la iglesia está unida, hay visitación del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando aquellos estaban en el aposento alto y estaban unánimes y en un solo sentir, el Espíritu descendió. El Espíritu descenderá en una iglesia que está unida, que está en una visión, que está en procura de cumplir el propósito y el plan de Dios. Por eso es muy importante esto que estamos hablando. Luego, el ministerio quíntuple sabe que entonces hay muchas cosas que tienden a dividir el cuerpo de Cristo. Por eso estos ministerios deben procurar la unidad y esforzarse, como hemos dicho. Y luego es una de las funciones apostólicas. Pablo constantemente buscó la unidad, convocaba a la gente a los lugares para que realmente la gente estuviera unida. Otro propósito que quiero resaltar es llevar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a una condición de madurez. Dice Efesios 4:13. Uno de los propósitos, por lo tanto, de los 5 ministerios, del ministerio quíntuple, es, como dice acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Equipar a la iglesia es llevarla hacia la madurez. Como vemos, estos ministerios estaban dedicados a esto, y es a lo que Dios nos quiere que nosotros nos dedicamos. Tenemos que estar dedicados a la madurez de la iglesia, que la iglesia realmente pueda ser madura en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra, madura en el entendimiento de los principios de la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo se debe de relacionar, cuál es el propósito de cada uno. También madurez en el conocimiento del área que cada uno debe ocupar, del propósito para lo cual Dios le llamó a cada uno. Luego también un conocimiento de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y luego de otras cosas, como también habla en el libro de Hebreos capítulo 6, que Pablo quiso en un momento dado hablarles a aquellos como maduros, pero no lo pudo hacer porque todavía no tenían bien fundamentado los principios de la fe cristiana. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de un edificio bien conformado, que ha crecido en una forma correcta. Esta madurez debe llevar a los creyentes a que realmente sean gente de carácter. La falta de carácter en los cristianos, especialmente en líderes, ha causado muchos problemas a las iglesias, y incluso más que otras causas. Se deben de tener cursos sobre el carácter cristiano, deben de ser enseñados constantemente en la iglesia. Madurez, llevarlos realmente a esta madurez donde sean más efectivos. Y aquí es importante que haya una disposición del corazón, un corazón enseñable en los creyentes, porque muchas veces
nosotros como ministros queremos enseñar, capacitar, que la gente madure, pero la gente quiere seguir siendo niña a veces, como que quiere seguir siendo irresponsable, como que quiere todavía seguir queriendo que se le trate como un bebé espiritual. Gente que a veces se resiente por todo, que por todo se queja, gente que todo la lastima. Cuando hablamos de madurez, hablamos de gente madura espiritualmente, madura en la palabra, como estoy diciendo, madura en la relación con Dios, madura en el fundamento, madura en su relación con el Espíritu, madura emocionalmente, madura inclusive físicamente. Una madurez compleja, como dice la Escritura, que Dios quiere que crezcamos en el Espíritu, en el alma, en el cuerpo, en una forma completa. Por eso es importante que como ministros enseñemos de todo esto y que evitemos tener a veces limitaciones humanas y que digamos que se van a resentir o que se van a poner así o que se van a enojar. Y realmente, si dejamos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros, podemos decir ciertas verdades al pueblo. ¿Por qué? Porque por falta de ahondar en cosas de este tipo, es cuando entonces hay gente que puede estar en las iglesias durante mucho tiempo y sigue todavía siendo una persona que realmente no madura en Cristo Jesús. Entonces es muy importante que podamos sobrellevar esto. Otro de los propósitos de la iglesia, de los 5 ministerios, es llevar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a un estado de poder y de fuerza espiritual. Dice, para que ya no seamos como niños, dice Efesios 4, 14 al 15. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Tanto la iglesia local como entidad como los creyentes individuales deben de ser establecidos, es decir, bien arraigados y afirmados. Ninguna planta puede crecer y desarrollarse y llevar frutos si no está bien enraizada. La estabilidad de un árbol se logra cuando echa profundamente sus raíces en buena tierra. Si los creyentes o bien una iglesia local no están bien establecidos, no serán firmes ni duraderos. Cuando usted oye esto que estoy diciéndote, ¿verdad que viene seguramente a tu mente creyentes que ya no están en la iglesia, o creyentes que van y vienen, o creyentes que asisten, pero que realmente no han dejado que la estabilidad de Dios venga a ser activada en ellos? Otro aspecto también, para ir terminando en este día, que tiene que ver con los propósitos del ministerio quíntuple, es producir un sentido de concierto, de armonía entre los miembros del cuerpo de Cristo, entre la gente y ministerios, para que exista unidad de propósito y una armonía de planes y esfuerzos. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en el amor. Luego también dice, en quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente lo que Dios quiere es que como lo hace el compositor de música, que hagamos un arreglo, uniendo letras, notas, estructura, movimiento, etc. Así los ministerios quíntuples crean un arreglo, una composición, un concierto espiritual y ministerial. Son como constructores que colocan los materiales de construcción en su lugar correspondiente para así producir un edificio. El ministerio quíntuple, amado creyente, crea una cohesión entre vidas, ministerios y a veces iglesias para que confluyan en un solo propósito. Ese es el deseo del Señor. Cuando esto se practica de manera eficaz, la iglesia del Señor recibirá su crecimiento, dice verso 16, para ir edificándose en amor. Ojalá que usted pueda abrazar lo que ha escuchado en este momento y en cada uno de los tiempos que hemos tenido, y que su ministerio pueda crecer a la estatura del varón perfecto. Gracias por habernos escuchado. Que Dios te bendiga y te guarde, y que el rostro del Señor sea resplandeciente sobre ti en todo momento. Bendiciones.
Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.